Escuchas sectorfm.com. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com. Capital CDMX presenta al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico en sectorfm.com. capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Y a las 6 de la tarde con 42 minutos en la capital de la República Mexicana. No es cierto, con 24 minutos en la capital de la República Mexicana. Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica al director del portal de noticias Capital CDMX, abogado, colega periodista. Querido amigo, ¿cómo te va? Luis Eduardo Velázquez Chico, bienvenido a sectorfm.com. ¿Cómo te va? Bien, estimado Gerardo, un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Sector FM. Mil gracias, amigo, gracias por tomar la llamada, gracias por andar por acá. Y bueno, hay 30,500 cosas de las que tenemos que platicar el día de hoy. Primeramente, en esta semana estaban publicando, lo vemos atentamente ahí en Capital CDMX, este desmoronamiento del que hablaban en tu programa en vivo, de la oposición del Frente Amplio por México. ¿Qué nos puedes platicar sobre este desmoronamiento? ¿Por qué este desmoronamiento? ¿Qué de plano están tan mal organizados ahí en el Frente Amplio, querido Luis Eduardo? Pues digamos que, como en todo proceso interno para la definición de candidaturas, se dan sus encontronazos siempre los grupos políticos. Y pues ya viendo la posibilidad de obtener una candidatura, todo el mundo reclama y cree tener las credenciales para ello, y eso hace que se generen siempre estos procesos de tensión, además de que ahora ya la normativa electoral pone cosas que hacen un poco más complejas las negociaciones, como el tema de género, los bloques de competitividad de cada una de las fuerzas en cada una de las alcaldías o de los distritos electorales, y eso viene a complicar aún más las negociaciones y genera un poco esto de las divisiones. Y bueno, lo que comentamos de que se fisuró el frente fue pues por estas salidas que se dieron a partir de la designación ya de Santiago Taboada como el candidato a jefe de gobierno, que él pues logra el apoyo de los dirigentes nacionales, pero aquí en la ciudad había algunos liderazgos que se les conoce como liderazgos territoriales, que también reclamaban el tener la oportunidad de ser los candidatos, ¿no? Y que se vuelve eso todavía pues más complicado, porque es una decisión que toman los partidos por designación, y estas designaciones a veces llegan a ser, o la mayoría de las veces llegan a ser muy verticales, ¿no? Y siempre los partidos a la ciudadanía nos presumen hacia afuera que sus procesos son horizontales, democráticos, plurales, participativos, y al final sabemos que siempre son las cúpulas y los principales liderazgos los que deciden quién va a ser su abanderado, y eso tiene su costo, porque no es lo mismo que alguien con carisma logre la aprobación de la mayoría interna y sea ungido como un candidato, a que un grupo de los que toman las decisiones digan, pues creemos que él es el mejor perfil. Y eso siempre enrarece el clima político, genera tensión, y ahorita es más complejo porque justo la ciudad, al estar en un proceso muy competitivo entre el Frente y Morena, hace que estas divisiones pues generen muchos movimientos, porque alguien que no se ve beneficiado en un grupo puede buscar la oportunidad en la opción electoral de enfrente, y eso pasa en ambos lados, y por eso
tanto el Frente como Morena están haciendo sus cálculos y estirando la liga lo más que puedan para que venzan los plazos legales y así evitar que haya fuga de candidatos, de militantes, y puedan tener un poquito más de certeza de sus triunfos. Uh-huh. Vaya, vemos cómo se están moviendo las piezas de cara a la elección allá el próximo 2024 y pareciera reiterativo, queridísimo Luis Eduardo, que platicamos de este tema de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues como se mueven las piezas, como se está moviendo todo este panorama electoral, eso nos obliga a seguir comentando. Hablan en Capital CDMX de esta fisura del frente y también hoy en tu columna Contragolpe que es publicada en capitalcdmx.org, bueno, hablas de una tensión elevada en Partido Morena justamente por esta redistribución o por repartir unas alcaldías y obviamente hay un tema importantísimo que es Morena y sus aliados, y yo me imagino que los aliados también, bueno, pues están diciendo, oye, yo soy tu aliado, ¿qué hay para acá, no? Ahondar un poquito más en este tema, Luis Eduardo, porque si bien hay coaliciones, ¿qué se les promete? Al fin del día podemos ver que toda esta gente de estos partidos satélites pequeños que no logran una candidatura a una alcaldía, bueno, pues entonces algo tendrán que ofrecerles para que sigan siendo una coalición, para que sigan siendo una sociedad, si me permites ponerlo en ese orden de ideas, una sociedad política en la que si gana Morena, también deberían de ganar sus aliados. Bueno, eso es lo que vemos. Alem, justamente de esto que hablaban también en su programa Alberto Cuenca y tú en Capital CDMX de la vida eterna para los partidos políticos pequeños, Luis Eduardo Velázquez Chico. Sí, la famosa cláusula de la vida eterna es una maniobra tramposa que hizo Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México para transferirse votos. Nuestro código electoral, nuestra ley electoral, lo que establece es que para que un partido político pueda mantener su registro, que obviamente mantener el registro es muy importante porque es lo que te permite obtener financiamiento público, lo que se conoce como prerrogativas, pues entonces ahí vemos que está el verdadero negocio de estos partidos que llegan a aglutinar fuerzas muy pequeñas, testimoniales, que si acaso llegan a tener algún espacio en el Congreso, pero ahí se vuelven opciones muy viables para negociar y hacer todo tipo de acciones muchas veces que no favorecen a la ciudadanía. Y ahí me refiero a que, por ejemplo, partidos como el Verde, como el PT, incluso ahora el PRD, después de toda la salida de militantes del PRD hacia Morena o hacia el PAN, lo que estamos viendo es que son partidos, fuerzas muy pequeñas que difícilmente pueden lograr lo que establece la ley, que es el 3% de la votación. Y es un tema muy interesante porque lograr el 3% de la votación es como el requisito mínimo que le pide la ley a cualquier organización política, a cualquier partido, para que se pueda dar este financiamiento público. Los partidos políticos reciben un buen financiamiento público año con año que les permite seguir activos. Y eso es lo que pelean estas pequeñas fuerzas, porque el reparto, sobre todo el Congreso, el reparto de espacios en el Congreso que se vuelve, el Poder Legislativo se vuelve muy importante en las decisiones, en la toma de decisiones de los jefes de gobiernos, de los ejecutivos, pues aquí lo que vemos es que ellos operaron desde el Congreso para modificar el Código Electoral, donde lo que establecieron fue que se puede, por ejemplo, lo que se puede hacer en el Congreso de la ciudad con esta maniobra legal en materia electoral es que ellos ya pueden transferir los votos. Es decir, Morena es la fuerza mayoritaria que va a recibir muchos votos y esa fuerza mayoritaria dice, no te preocupes Partido Verde, no te preocupes PT, como hacemos nuestro convenio que le llaman de candidatura común, no de coalición, pues si te faltan votos nosotros te los ponemos, te los acompletamos para que garantices tener tu 3% y entonces toda la vida ya ni te preocupes por
por hacer una buena campaña, por tener buenos perfiles, sino simplemente participa junto con nosotros, apórtanos un poquito y nosotros te garantizamos que sales con tu registro. Y eso es muy nocivo para la democracia capitalina porque no se dan triunfos legítimos. Y lo que estamos viendo aquí, que es interesante, es que en el caso del Frente esto no se logra. Ellos hacen coalición cuando podrían, por ejemplo, apoyar al PRD. Pero aquí el PAN dice, no, nosotros no apoyamos hacia el PRD y que el PRD, como quien dice, se rasque con sus propias uñas, consiga su propio 3% y si no, pues qué pena. Y lo hacen porque no quieren ceder espacios plurinominales en el Congreso. Y en el caso de Morena, ¿por qué sí lo hace? Pues porque Morena, al tener el gobierno, lo que hemos visto en este sexenio es que Morena lo que hace es controlar al PT y al Partido Verde Ecologista como satélites. Entonces, en el Congreso, Morena mete más diputados por esas vías, por esos partidos, y no necesariamente son militantes del PT o del PBM, sino ellos nada más agarran 2, 3 cuotas y lo demás lo abren para que Morena meta sus candidatos y cuando ya llegan al Congreso y toman posesión, operan para Morena y funcionan ya como una mayoría y como una fuerza que va aplanando y sacando todas las leyes al vapor, sin discusión, sin análisis, y eso es lo que se vuelve muy nocivo ya a largo plazo. Querido Luis Eduardo Velázquez Chico, director de capitalcdmx.org, preguntarte primeramente, ¿tú crees que en estas próximas elecciones veamos partidos políticos que pierdan su registro? ¿Tú cómo la ves? El PRD yo creo que sí está en un riesgo real, ¿no? De perder el registro. Ellos dicen que no, que todavía conservan una buena estructura territorial y puede ser. Lo que no se ve es liderazgos muy activos, ¿no? Para poder lograr esas metas. Estamos hablando como de 200,000 votos, ¿no? Pueden parecer pocos, pueden parecer muchos, depende desde dónde se quiera ver, pero es un rango que se tiene que lograr en la votación. Y el PRD es un partido, una fuerza que sí se ha visto más mermada, sobre todo ahora con la salida de Víctor Hugo Lobo, sí pone eso en riesgo. El PRI no tanto, porque fíjate que aunque se ha menguado a nivel nacional, aquí en la ciudad hay una especie de repunte del priismo. ¿En serio? Sea ¿Así de plano? Sí, el priismo histórico, sobre todo sabes dónde llegan a tener mucho jale con los jóvenes, y creo que eso se debe un poco a que este personaje Alito, como emana del grupo de grupos juveniles, ha incluido en lo que queda del Partido Nacional a mucho joven, y los jóvenes traen así estrategias muy de mucha apertura, de que les están dejando hacer, y entonces ellos mismos como que jalan a más jóvenes, de mira, vente, el PRI está padre, y como además son jóvenes que no tienen idea de lo que es el PRI, no lo padecieron, como sí. Tú, como yo. Entonces para ellos es así para ellos el monstruo es Morena, ¿no? Para los jóvenes. Oye, es como es como el fantasma argentino, ¿no? Lo que sucedió allá en Argentina, pues los jóvenes votaron por el presidente electo sin conocer la historia de Argentina y sin conocer lo que significa una dictadura. Y bueno, lo que estamos viendo en México, ahora que lo comentas, bueno, me recuerda y salta esa comparación de la falta de memoria política y bueno, pues los jóvenes que van así como se me ocurre el cuento de Hansel y Gretel, queridísimo Luis Eduardo, que van sin saber a dónde se van a ir a meter, a la boca del lobo, ¿no? Sí, se vuelve paradójico, pero la realidad es que es la falta de educación, yo creo, ¿no? Uh-huh. Porque al no haber una buena educación, los jóvenes ni siquiera no entienden lo que está en sus manos, ¿no? El valor de su voto. Ahorita sí se está incentivando mucho la participación de los jóvenes, justo porque, sobre todo de la derecha es quien ha promovido más que los jóvenes se involucren, porque ellos ven ahí como la gran oportunidad de ganarle a Morena, de derrotarlos. Pero es por ese mismo fenómeno, porque los jóvenes dicen,
¿de qué se trata esto? A ver, pues el que me caiga mejor. Y ahí el otro problema es que se están enganchando con el joven, ¿no? El joven que está ahí de candidato presidencial, que tiene un discurso muy estilo Bronco, ¿no? Que con un discurso de nada que perder, entonces le habla así a los jóvenes y los jóvenes conectan con él, ¿no? Y esos son fenómenos, ¿no? Que se van dando en las elecciones, pero pues los jóvenes tienen que votar ahí. Lo grave es que no hay buenas campañas para también explicarles a los jóvenes que no se trata nada más de escoger a uno u otro personaje, sino todo lo que representa el juego democrático y el valor que puede tener su voto para generar equilibrios y para no regalar nada más su voto sin ninguna consecuencia a cualquier grupo político, como en este caso pues, al priismo, ¿no? Aquí en la ciudad, no, los jóvenes desgraciadamente no tienen la capacidad de hacer un análisis para revisar qué hace o qué ha hecho el PRI aquí en la ciudad en los últimos 20 años para que la ciudad mejore. Si hacen un análisis se van a encontrar con que el PRI ha sido comparsa de la izquierda, del PRD, y ahorita pues se está acomodando ahí con el Frente, pero en realidad no han sido muy propositivos ni han abonado a que la ciudad mejore o que la ciudad cambie. Y tienen obviamente muy olvidado todo el pasado oscuro del priismo, del autoritarismo, de la represión, de la corrupción. Tuvieron ahí como que una pequeña probadita ahí con Peña Nieto, pero no tienen más memoria histórica de lo que representaba ese partido de Estado, que en realidad es lo que ahora se ha convertido Morena, ¿no? Muy diferente, pero en cuanto a la visión autoritaria, idéntico. Oye, deberían preguntarle a Alito Moreno, ¿por qué dices en el spot que los priistas no somos perfectos? O no algo así dice, ¿no? En uno de los spots donde dice, habla Alito Moreno. Y se suelta un speech ahí, Alito Moreno, y dice, los priistas no somos perfectos, pero sabemos gobernar. Deberían preguntarle a qué se refiere cuando dice no somos perfectos, ¿no? Y habrá que voltear a la historia para entender que los jóvenes es que deben de entender qué es lo que está... ¿Cómo llegamos a este punto? Si bien lo mencionas correctamente, con Peña Nieto tuvieron un poco de pues una probadita de lo que fue el PRI. Pues si los jóvenes que hoy tienen 20 años, hace 6 años, de 12 años, pues no tenían muy claro qué era el priismo que estaba por entrar a gobernar México en la figura de Enrique Peña Nieto, Luis Eduardo. Sí, y es que en realidad creo que también es tarea de todos involucrar más a los jóvenes, pero con una visión consciente, ¿no? Sí dejarlos que se manifiesten, no incidir en su votación, dejarlos que se manifiesten por la opción que ellos consideren correcta, pero que entiendan lo que está en sus manos. Yo hace poco le explicaba a unos jóvenes lo importante que puede ser hacer un voto equilibrado. Está bien, dices, bueno, es que me gusta Samuel porque es muy jovial y dices, sí, pero dicen, yo no voy a votar por Xóchitl porque me pareció ridículo que se viste de dinosaurio para llegar al Senado. Pero a Claudia, no, pues aquí en la ciudad no nos, o sea, no contagia nada Claudia, ¿no? Ni para bien ni para mal. No, Claudia no. Porque además para los jóvenes ahorita Morena es así como el partido aburrido, viejo, de Estado, ¿no? Así no. Entonces ellos ven a un Samuel como la opción jovial, libertaria, que sí va a cambiar algo, pero no entienden que a lo mejor anulando o votando por un grupo así que no tiene posibilidad real de ganar, solo benefician en este caso a Claudia Sheinbaum, que es a quien no quieren. Pues cuando se les explica y cuando ya empiezan a entender que además no solo es definir el ejecutivo, sino que también pueden definir el legislativo, y dices, bueno, ¿por qué no es un análisis de qué te conviene más? ¿Cómo puedes equilibrar? En realidad, ya nos hemos dado cuenta aquí en México que el problema no es un solo partido, sino diríamos que son todos, ¿no? No hay un partido que, creo yo, o por lo menos es mi experiencia como ciudadano, no hay un partido que me satisfaga totalmente, que yo diga, no, es un ejemplo, ¿no? Por sus perfiles, por sus personajes. En todos yo encuentro personajes valiosos, pero también encuentro
muy malas prácticas en todos los partidos. Entonces, pero, y de eso no nos vamos a escapar, pero sí podemos, con nuestro voto, quizá poner en la boleta, o sea, de lo que nos pongan en la boleta, nosotros poner en los espacios de poder un equilibrio para que no tengamos estas aplanadoras como lo que se vivió con Morena, que todo el mundo se entusiasmó mucho con López Obrador, con Morena, por un cambio. En el 2018 le dieron todo el poder y ahorita ya vieron lo nocivo que es el hiperpresidencialismo y el entregarle todo el poder a una sola persona. Es nocivo en cualquier área de la vida que le entregues todo el poder a una sola persona, porque pierde la perspectiva de sus límites y pasa por encima de todo y empieza a tomar decisiones y sobre todo a veces los lleva a un momento en el que dejan de escuchar y creen que tienen ya la razón de todo, porque por eso la mayoría les dio el poder. Entonces se van con esa idea y no se dan cuenta que tienen en sus manos la posibilidad de equilibrar. Ya vimos ahorita, por ejemplo, ahorita que está el Senado votando lo de los ministros, las nuevas ministras, Morena manda a perfiles bajos, ideologizados, habiendo tanto buen abogado en el país, manda a perfiles ideológicos a la Corte. Pero vemos que por lo menos están dando la batalla a los legisladores que tienen un poco más de margen de oposición y están ahí dando la batalla para que no queden los peores perfiles, sino ir buscando un perfil un poco más idóneo para llegar a un cargo. Y así, imaginemos con todas las decisiones que se toman en el país, cuando hay equilibrio, las cosas por lo menos se buscan equilibrar. Lo vemos con el caso de Ernestina Godoy. Si por Morena fuera y por todo su aplanadora de votos, ratifican a una fiscal que se dedica abiertamente y a la luz de todo mundo a perjudicar a quien opine en contra de su proyecto político. Y cuando hay equilibrios, lo que estamos viendo es que se le complica una ratificación y que si no se logra la ratificación, se va a tener que abrir un proceso donde se busque un perfil de consenso técnico, especializado, que trate de convencer a la mayoría para que llegue un mejor perfil y no alguien que otra vez llegue a no hacer justicia, sino a hacer política, en un cargo que nos interesa mucho a todos los capitalinos, que se haga justicia, porque a diario se cometen muchos delitos y la gente quiere que quien está en esos espacios de la procuración de justicia, pues traten de hacer justicia y no estén distraídos en hacer política y perseguir opositores y la impunidad siga creciendo. Entonces, eso es lo que yo creo que los jóvenes tienen que también, se les tiene que informar que su voto vale más que solo ese día que van y palomean y solo pues ser atraídos, ¿no? Porque ven en TikTok que este cuate es muy divertido, voy a votar por él. No, hay un poquito más de razonamiento que hay que hacer ahí en esa tarea, en esa obligación que es ir a votar el 2 de junio. Oye, amigo, ya para terminar, vimos en tus redes sociales que con todo y corbata nueva fuiste a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estuviste dando una plática. Platícanos, ¿qué sucedió allí en la universidad? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antier? Platícanos, Luis Eduardo, con todo y corbata nueva, oye. No, fíjate que fue el jueves de la semana pasada. Ah, ok, venga. Sí, fue parte de un diplomado que se organizó ahí en la UNAM, en la Facultad de Derecho, junto con trabajadores universitarios, el ESTUNAM y la Facultad de Derecho, que le llamaron Derecho Accesible. Empezó desde principios de este año, y prácticamente todo el año se fueron haciendo mesas. El título fue Derecho Accesible. Entonces invitaron a muchos ponentes, estuvo por ahí Lorenzo Córdoba, muchos así juristas o expertos para explicar, por ejemplo, temas de derecho electoral. Y a mí lo que me invitaron generosamente ahí en la UNAM fue a platicar sobre derecho a la información de la sociedad. Entonces, pues platicamos la relevancia que tiene el derecho a la información de la sociedad, que no es solo entenderlo como un ordenamiento jurídico, como una rama del derecho, sino como un derecho humano que se fortalece, se forma por la libertad de expresión, por la libertad de difusión
y se vuelve sustantivo para la calidad de vida de todos los mexicanos, no solo al momento de gozarlo, sino también de ejercerlo, por ejemplo, con temas tan sensibles como la protección de nuestros datos personales, que hoy por hoy, por las redes sociales y la vida virtual, los andamos regando por todo el universo o el metaverso, y después somos víctimas de fraudes, de extorsiones y demás cosas que sí laceran a la sociedad. Y es una plática para entender eso, entender el valor del derecho a la información, que implica también el ejercicio del periodismo y cómo se convierte y cómo forma parte o un pilar fundamental de un sistema democrático como el que supuestamente vivimos o que se ha venido construyendo en México, con muchas deficiencias, pero que se ha construido. Y básicamente de eso trató la charla ahí con los universitarios y con los trabajadores, para explicar esta relevancia del derecho a la información de la sociedad, que el nombre es muy aburrido y la gente como que muchas veces dice, ¿a mí qué el derecho a la información? ¿No? Pero ya cuando lo explica uno y lo pueden ellos entender, se dan cuenta de la relevancia, y sobre todo también que hay órganos garantes como el INAI, que por más que los quieran desaparecer, también tienen que entender por qué cumplen una función muy importante en la sociedad, para el acceso a la información, para la transparencia, para la rendición de cuentas y para la protección de los datos personales. Qué importante la charla, Luis Eduardo, en un momento o en un contexto en donde, bueno, pues ya lo hemos platicado en anteriores veces aquí, lo seguiremos puntualizando, en un contexto en donde, bueno, pues la libertad de expresión se ve amenazada desde las altas esferas del poder, empezando por quien debería pregonar una igualdad y una libertad de expresión, pues totalmente libre, ¿no? Sin caer en este asunto de señalar y denostar a quien tiene, a quien ofrece información, a quien da información, y pues obviamente platicarlo en este contexto resulta no solamente oportuno, sino súper necesario hacer entender y entendernos y hacer entendernos de lo que está sucediendo, y que el derecho a la información está ahí y lo debemos de utilizar, y justamente para evitar caer en temas del pasado como lo que estamos hablando, del priismo en Argentina, de una dictadura, pues es súper necesario, obligado diría yo, estar informado de lo que está sucediendo, pues por lo menos en tu colonia, ¿no? Para saber, pues, para tener un parámetro de cómo está el país, Luis Eduardo. Sí, yo creo que la información es algo muy importante. De hecho, siempre se ha dicho, ¿no? La información es un poder, y por lo tanto también al tener ese poder se vuelve una responsabilidad. Y es muy importante que la sociedad esté informada, porque yo se los decía ahí claramente, cuando una sociedad está informada es más difícil que pueda ser manipulada por el poder público, por el poder político, por el poder económico. Estar bien informado siempre nos va a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico, darte cuenta que no solo hay una opción, o que las cosas no necesariamente son como alguien te lo está diciendo, y esto te ayuda a que tomes mejores decisiones. Y una sociedad más informada se convierte en una sociedad más madura, que va a ir hacia mejores oportunidades, hacia más desarrollo, que cuando predomina la ignorancia, ¿no? Porque vemos tristemente a mucha gente que sale a votar porque alguien le dice, tú ve y ponle ahí y ya, y hasta te voy a dar un premio, ¿no? Y no tienen idea ni de qué están haciendo y por qué lo están haciendo. O gente que dice, no, ¿para qué voy? Si ya todo está definido, ¿no? Ya siempre son los mismos, ¿no? Y no se dan cuenta que sí tienen una posibilidad de generar cambios, que tienen un poder en sus manos, ¿no? Y que nace también de ahí, de estar bien informados, y más ahora en esta época donde estamos sobreinformados, que eso exige también una buena alfabetización digital y de mucho cuidado del manejo de la información, para que también no nos volvamos en agentes de la desinformación para fines perversos, ¿no? Que sabemos siempre los poderes van a tener esa idea de manipular a las masas, y la información y la verificación de la información
hacen que eso se pueda ir inhibiendo poco a poco. Pues ya está, mi queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico, agradecerte esta participación importantísima aquí en sectorfm.com, invitar a que sigan informándose en www.capital-mediocdmx.org. Y a ti, ¿dónde te pueden seguir? Porque bueno, pues te vemos muy activo en redes sociales, en TikTok, en Twitter, bueno, ya X, y ahí estás dando comentarios, dando datos súper interesantes y que bueno, pues abonan definitivamente a este acceso a la información y para tomar, como bien dices, mejores decisiones. Luis Eduardo, ¿dónde te podemos seguir? Mira, me pueden seguir como Luis Eduardo Velázquez, así aparezco ahí en las redes sociales, y también obviamente ahí nos pueden seguir en Capital CDMX, y en X, bueno, es Capital-MX. Pues amigo, agradecerte infinitamente estos momentos, este análisis, seguir invitándote a que próximas fechas podamos seguir platicando de estos y más temas. En vía de mientras, Luis Eduardo, que tengas una gran noche y que descanses. No, al contrario, gracias a ti y que descanses muy bien también, junto con todos los que nos escuchan ahí en Sector FM, con buena música que ya dejas a todos bien relajados. Muchas gracias, Luis Eduardo. No me cuelgues, aguántame tantito, déjame cerrar esto y para darte la despedida en privado. Muchas gracias. 6 de la tarde con 54 minutos en la capital de la República Mexicana y nosotros todavía tenemos más. Capital CDMX presentó capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. sectorfm.com, en sus propias palabras. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com.